Muy buenas noches, profe Jaime. Mi nombre es Valeria Los Ríos. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Software y Datos y vivo en el municipio de Envigado. Esta es mi cédula que había que mostrarla por lado y lado. Bueno, rápidamente voy a compartir pantalla para mostrarle mi actividad. Bueno, profe, esta es la base de datos, ¿cierto? Lo que yo hice fue hacer dos hojas, una de ejercicios y otra de la tabla de frecuencia. En este ejercicio lo que yo saqué fue los rangos, los números de intervalo y la amplitud. Los rangos los saqué con el valor máximo y el valor mínimo. Aquí sí hice pues fórmulas sencillas de máximo y las fórmulas de mínimo. Y el valor máximo con el valor mínimo lo resté y con ese saqué el rango. Ahora los intervalos, ¿cierto? Los intervalos habían que sacar el total de los datos que había. Entonces yo hice un contar, entonces hice el contar y saqué los datos y me dieron que fue 1551. De ahí teníamos que hacerlo en esa regla de Borges, creo. Y nos dice que debe ser con 1 más 3.322 longitud el número de los datos y ese valor me dio 11,6 como está acá, ¿cierto? Y ahora con la amplitud lo que se hace es que se coge el resultado de los rangos, perdón, el resultado del intervalo y eso se divide y ya con el resultado de esa división es la amplitud. Eso lo hice por todos los intervalos, por todos los datos, ¿cierto? Ahora, la tabla de frecuencia lo hice por cada una, por edad, por hora de estudio, por todo, ¿cierto? Acá están todas propias. Entonces, para sacar el marco de clase tengo que sacar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior, en la primera casilla se coloca el valor mínimo, que aquí tengo pues los datos de cada uno, el valor mínimo. Y en el límite superior, perdón, ese valor inferior, lo que hago es que lo sumo con la amplitud y yo lo fijo para arrastrar. Ahora, para completar esto de acá, pues porque no voy a colocar el límite inferior en cada uno, lo que yo hice fue una suma. Sumé el valor inferior más 1 en cada uno, ¿cierto? Y así los rellené. Ahora con el valor de la clase, el valor de la clase es la suma entre el valor inferior y el valor superior y la división del valor mínimo, que serían 31. En la frecuencia absoluta utilicé la fórmula de frecuencia, ¿cierto? Entonces la frecuencia es coger todos los datos, en este caso las edades, y unirlo con los límites superiores, coger todos los datos de los límites superiores y ya pues eso lo completamos. Para validar que sí está correcta la frecuencia absoluta, lo que se hace es que al final se suman toda la frecuencia absoluta y me debe dar el número de datos total, que es el mismo al que está acá. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. La frecuencia porcentual lo que consiste es lo mismo, frecuencia absoluta por el 100, por el 100, ¿cierto? Y eso lo que hago es lo divido por el valor total de los datos, que sería 1511. La frecuencia absoluta acumulada nos dice que es en la primera casilla colocamos la frecuencia absoluta y en la segunda casilla lo que hacemos es sumar la frecuencia absoluta con la primera casilla, perdón, de la frecuencia acumulada, que serían los 175. En la frecuencia acumulada vendría siendo lo mismo. Cojo en la primera casilla la frecuencia relativa y en la segunda lo que hago es que sumo la frecuencia relativa con la frecuencia acumulada, la de encima, y así me voy sucesivamente. Y ya por último, en la frecuencia acumulada, los porcentajes, lo que hago es que
multiplico la frecuencia acumulada por el 100% y ya me da pues el porcentaje. Eso es todo, profe, para la explicación. Muchísimas gracias.